a todos por estar. Somos un poco menos hoy porque algunos de sus compañeros están rindiendo examen recuperatorio. Pero bueno, vamos a ya ingresar en este tercer gran tema de esta larga materia que es elementos de derecho del trabajo y la seguridad social, este tercer gran tema que tiene que ver con derecho colectivo. Pero antes que esto, quizás consultarles un poco a ver cómo vamos hasta ahora, ¿no? Con el tema de esto que es tan complejo, que tiene que ver con las liquidaciones por indemnizaciones por despido, liquidaciones finales, que hemos ido viendo a lo largo de la materia, sobre todo en la segunda parte, cuando liquidamos aguinaldo y vacaciones proporcionales que integran lo que es parte de la liquidación final. Pero bueno, estamos con la parte más sustancial, la que tienen que resolver ustedes en función de un despido, generalmente sin causa, y en el que tienen que liquidar una indemnización por despido, que tiene varias cuestiones un poco complejas que analizar, pero que no son difíciles de resolver. Mayormente esto se soluciona con la lectura del artículo 245, con el 232 sobre preaviso, pero más bien el 245, que es la base de este tema de liquidaciones por despido, y la jurisprudencia que viene a colación de esto, que declara la inconstitucionalidad de este artículo en algunos supuestos, no en todos, obviamente, ¿no? En aquellos supuestos donde la indemnización resulta descalificable, ¿sí? Descalificable por el hecho de que quita más de lo que debiera recibir el trabajador, en función de justamente el tope que se le impone a la indemnización por despido en virtud de lo dispuesto por el artículo 245. Siempre hubo topes en la historia de nuestro país. En esta última etapa, el tope se vincula más bien con una realidad más parecida a la realidad del trabajador, que es la que tiene que ver con el salario en la actividad para la cual el trabajador está desempeñando, prestando servicios, ¿no? Se relaciona directamente con el nivel salarial de la actividad en la que se desempeña el trabajador, a diferencia de otros años u otras etapas en las que el tope se vinculaba al salario mínimo vital y móvil, por ejemplo, y eso es una realidad. Bueno, lo sabemos, esto lo supimos siempre, ¿no? Es una realidad distorsionada, porque el salario mínimo vital y móvil es tan mínimo que no puede reflejar ninguna medida de lo justo, ¿no? Entonces, si bien el salario mínimo es parte o sirve como base para negociar, y esto es algo lo que vamos a ver ahora a continuación, negociar mejores condiciones salariales, en el ámbito de lo que en el ámbito de lo que es la negociación colectiva. Bueno, esto en algún momento sirvió como un tope a la indemnización. Esto se abandonó ya hace algunos años y se adoptó un tope más bien vinculado a la realidad del trabajador en la actividad donde se desempeña, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo. ¿Hay alguna duda o algún planteo que quieran hacer ahora sobre este tema? Desactiven sus micrófonos, me preguntan. De todas maneras, Mariela, no sé si avanzamos con dijimos esto de la clase práctica que vamos a tener más adelante. Algo hemos La dicho, fecha ¿no? la íbamos, sí, adelantamos, pero ahora vamos a confirmar la fecha, que va a ser el martes. Martes 9, creo. Martes 9, sí. El martes 9 de noviembre Martes vamos a 9 de tener noviembre. sí, la clase, otra clase práctica sobre liquidaciones. Y la semana que viene les vamos a estar enviando los ejercicios. Los ejercicios. Va a haber doble función ese día, porque en realidad la clase la vamos a subir, la que corresponde al cronograma de clases, que es la primera clase de seguridad social, pero online vamos a tomar esta clase práctica que puede ser de mucha utilidad para algunos de ustedes que todavía tienen que adquirir bien el tema del conocimiento de la indemnización por despido y cómo se calcula. ¿Alguien quiere plantear alguna duda o pasamos al tema de hoy? ¿Vamos bien? Perfecto. Bueno, compartimos pantalla. Hoy vamos a hablar de derecho colectivo del trabajo. Vamos acá.
Derecho colectivo de trabajo. Ahí está, perfecto. Bueno, el primer gran tema de derecho colectivo de trabajo es el que tiene que ver con las asociaciones profesionales de trabajadores, ¿no? Bueno, ahí hay un error en el PowerPoint, que no quité el título original que van a encontrar en esta presentación, este PPT, que dice la jornada de trabajo arriba, pero en realidad estamos hablando de asociaciones profesionales de trabajadores o el derecho colectivo de trabajo, que es el tema que nos convoca hoy. Así que disculpen el error de no haber cambiado el título de más arriba, pero bueno, el contenido es el que vale, ¿no? Bueno, cuando hablamos de derecho colectivo de trabajo, estamos refiriéndonos a un derecho de reciente aparición y consolidación en nuestro país. En nuestro país y en el mundo, porque recuerden ustedes que con motivo, en oportunidad, ¿no?, de la Revolución Francesa, cuando se consagran las libertades individuales, lo que se prohíbe a partir de los ideales, del establecimiento de estos ideales de la Revolución Francesa, son aquellas agrupaciones que reúnen a personas de un mismo oficio, profesión, que complicaban un poco el escenario que se venía a continuación. Lo complicaban en el sentido de que las fuertes regulaciones corporativas impedían la plena libertad que se consagraba en la Revolución Francesa. Con el correr de los años y con la aparición de lo que es el trabajo en la empresa, el trabajo en industria, sobre todo la revolución industrial, se advierte de que la mejor herramienta para los trabajadores, para discutir y para pactar en condiciones de igualdad con los empleadores, ¿sí?, con mejores condiciones de trabajo, era justamente la agrupación gremial, el gremio. Y comenzó a permitirse la actuación de estas asociaciones profesionales de trabajadores, a reconocerse el derecho de huelga como, digamos, como herramienta eficaz para obtener ciertas concesiones a partir del conflicto, ¿no?, con los empresarios. Y fundamentalmente también, además, la posibilidad de negociar colectivamente con el empresario, y que este resultado de la negociación colectiva se volviera norma de aplicación obligatoria para el resto de los trabajadores. A partir de esta consolidación de este nuevo derecho, el derecho colectivo de trabajo, ¿no?, en nuestro país viene adquiriendo este movimiento sindical, el sindicalismo, matices propios. Si bien hablamos de un acta fundacional del actual modelo sindical argentino que ubicamos en el año 1945, con este decreto, el 33.852 del año 1945, donde se reconoce legal e institucionalmente a los sindicatos, podemos de todas maneras advertir de que este modelo sindical tiene, de todas maneras, sienta sus bases sobre aspectos particulares que se han dado hasta ese momento. No quiere decir de que la historia del sindicalismo, ¿sí?, comenzó en el año 1945 con el reconocimiento legal e institucional de los sindicatos, con un decreto que de alguna manera se va a reiterar los rasgos principales, se van a ir reiterando los rasgos principales de este modelo que van a subsistir al día de hoy en grandes términos, un decreto que va a establecer fundamentalmente esos rasgos principales de este modelo sindical argentino y que consolida un modelo que se ideó hasta ese momento. No quiere decir esto de que hasta ese entonces no existiese un sindicalismo, y en realidad lo hubo, y muy fuerte, en nuestro país, a partir de justamente la inmigración que se da fundamentalmente hacia fines del siglo XIX en nuestro país, la inmigración europea, que va a delinear dos grandes vertientes del sindicalismo en la Argentina, una vertiente anarquista y otra vertiente socialista. Ambos con diferentes ideales, con diferentes intenciones, ¿no? Mientras el socialismo abogaba por el establecimiento de normas de protección laborales, el anarquismo tenía como basamento la lucha y para, digamos, cambiar un sistema político de acuerdo a los ideales que venían sosteniendo.
con el correr del tiempo se fueron creando centrales sindicales, algunas de tendencia anarquista, otras de tendencia socialista, tuvieron activa participación estas dos vertientes sindicales durante gran parte de los primeros años del siglo XX, del siglo pasado, fundamentalmente, por ejemplo, para la obtención y para el logro de la jornada limitada de labor, de 8 horas de labor, para arrancar mejores condiciones laborales de parte de los empresarios, sobre todo en lugares inhóspitos como la Patagonia o la zona chaqueña, del bosque chaqueño. Y esto condicionó un poco a los gobiernos de ese entonces, conservadores de ese entonces, hasta que bueno, se establece el voto universal y obligatorio, la llegada del radicalismo al poder también da otro sentido a la lucha sindical. A pesar de esto, suceden hechos trágicos como el de la Patagonia Rebelde durante un gobierno radical, y con posterioridad el sindicalismo va tomando otros matices diferentes. Se va a ir imponiendo una corriente, la corriente sindicalista, que a diferencia de la corriente socialista y la corriente anarquista, que va a ir desapareciendo esta última con el tiempo, lo que se propone es la negociación plena con el Estado, ¿sí? Con el Estado y con los empresarios, y la intervención del Estado en esa negociación. A partir de esto, en el año 1930, se funda lo que es la actual CGT, la Confederación General del Trabajo, y hacia el año 1945 ya tenemos un modelo consolidado en nuestro país, con una corriente que va incluso a absorber a esta corriente socialista y dejar de lado y de plano lo que sería la corriente sindicalista anarquista. La corriente sindicalista, entonces, propiamente dicha, se va a imponer como la principal, y es la que el gobierno de General Perón de ese entonces, bueno, es la que va a preferir, Algunos sindicatos de orden socialista, bueno, van a ser absorbidos por esta corriente sindicalista, y se le da entonces, a partir de ese momento, un reconocimiento legal e institucional al sindicato argentino, y se establecen los rasgos predominantes de lo que es ese modelo, que se van a reiterar a lo largo de los años y con las diferentes fuentes que nosotros vamos ahora a enumerar, ¿no? Tenemos primero el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que es la principal fuente normativa en derecho colectivo de trabajo. Tenemos que mencionar también lo que es la reforma constitucional del año 1994, ¿no? Con la incorporación de tratados internacionales con jerarquía supralegal, por ejemplo, los convenios de la OIT, y aquellos tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional, ¿no? Y cuál es la relevancia o cómo podemos identificar aquellos, en relación con el derecho colectivo de trabajo, aquellos tratados que tienen que ver o que tienen orden constitucional de aquellos que tienen jerarquía supralegal. Bueno, podemos mencionar primeramente lo que es la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, donde se menciona que el ejercicio de derechos de orden sindical es un derecho que corresponde justamente al hombre y que debe ser respetado. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se establece el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a los sindicatos. Ustedes disculpen si estoy viendo o voy viendo si hay alguna pregunta de alguno de sus compañeros en el examen recuperatorio, si me voy un poco es porque alguno por ahí quizás está haciendo alguna pregunta. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo dijimos recién, la Convención Americana de los Derechos Humanos, donde se establece el derecho a asociarse libremente con fines laborales. El PIDEX, que es importante mencionarlo, ¿no? Porque también un tratado de rango constitucional que dentro de su contenido toma el convenio 87 de la ley sobre libertad sindical de la OIT como una fuente normativa, ¿no? Que debe ser entonces considerado a partir de esto como un convenio que tiene rango constitucional, porque lo menciona justamente el PIDES, que es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Bueno, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos también hace mención al derecho colectivo de trabajo, otras fuentes normativas como los tratados internacionales y convenios de la OIT, los informes de la Comisión de Expertos de la OIT, de la Comisión de Libertad Sindical de la OIT. Estos son informes que ahora vamos a ver la importancia, ¿no? Porque son
ciertos estudios que han hecho estos expertos, son grupos, son organizaciones dentro de lo que es la OIT, conformada por entendidos en la materia. Uno de ellos, una de estas organizaciones es el Comité de Libertad Sindical, que es especialista en temas sindicales, y que formulan observaciones a las conductas que los países tienen en respeto justamente de los convenios 87 y 98 de la OIT, que también vamos a mencionar ahora, que es de importancia en nuestra materia, en la materia de derecho colectivo de trabajo. Bueno, los convenios colectivos de trabajo, los laudos, la voluntad de las partes, ¿no? Leyes, decretos, diferentes reglamentaciones que tienen que ver con nuestro derecho colectivo. ¿Cuál es la materia preferente de derecho colectivo, ¿no? Cuando hablamos de derecho colectivo, estamos hablando de... Sí, tengo mi conexión un poco inestable, me informan acá. ¿Cuál es la materia de derecho colectivo? Bueno, de trabajadores. En ese sentido podemos decir que es interés colectivo, es la posición que los trabajadores ocupan dentro de lo que es una organización social de producción. Se da preeminencia al interés colectivo porque involucra justamente a los trabajadores. Interés vinculado a la de los con ese colectivo. Entonces se da preeminencia ese interés de los trabajadores. Tiene un contenido. Profe, disculpe. Profe, ¿nos escucha? Se está cortando mucho. Sí, se está cortando. Y tengo buena internet. Podemos dividir en tres. Se cortó Doctor. a partir del segundo párrafo más o menos. Y está sin cámara.